vamos a ver de álgebra de derivadas la demostración de la derivada de una suma, tal como lo explica Rabuffetti en su libro. Simplemente voy a ir explicándolo, aclarándolo, y también el del producto. Bueno, lo que queremos demostrar es que la derivada de una suma de funciones es la derivada de cada función por separado que luego se suma. Es decir, como dice acá, si f y g son derivables en un punto A, entonces la función f más g es derivable en A y su derivada es la suma de las derivadas, ¿sí? Bien, como dice acá en símbolos, la derivada de f más g en A es igual a la derivada de f en A más la derivada de g en A, ¿sí? Fijémonos que en la tesis se aclara que previamente sabemos que las funciones f y g son derivables en ese punto A. Bueno, la demostración se basa en aplicar la definición de la derivada para la función suma f más g. Entonces aplicamos esa definición, ¿sí? Sabemos que la derivada en A de una función, en este caso f más g, es el límite en A de la función menos la función en A, o sea, f más g en A, sobre x menos A. Ahora, por definición de suma de funciones, sabemos que justamente la suma de dos funciones, ¿sí?, equivale a ser por separado, ¿no? Sumar la fórmula de f más la fórmula de g, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Si tengo una función suma, puedo como separarla en varias funciones, en varios sumandos. Y acá también, bueno, puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, la función suma en A la puedo pensar como en realidad es la función f en A más la función g en A, pero como antecede un menos, entonces se cambian los signos. Bueno, ahora lo que se trata es de reagrupar convenientemente para que llegar a demostrar esto. O sea, tenemos que tratar de alguna manera reacomodar para que aparezca la definición de la derivada de f en A y de la derivada de g en A. Por eso es que simplemente se reescribió, se reordenó, ¿no? Se intercambió acá g de x con f de A, ven que se escribió ahora en el siguiente paso menos f de A y luego g de x. Y sabemos que el límite de una suma es la suma de las derivadas, entonces reagrupamos convenientemente. Por empezar, agrupamos f de x y f de A y reagrupamos g de x con g de A. Y x menos A lo distribuimos. Entonces ahí quedan dos expresiones, ¿no?, sumadas, que es justamente como decíamos acá, aplicamos el teorema del límite de una suma, ¿no? Entonces va a quedar el límite de f de x menos f de A sobre x menos A más el límite en A de g de x menos g de A sobre x menos A. Y bueno, y ahí al reacomodar nos quedó justamente planteada la fórmula de la derivada de la función f y de la función g. O sea que podemos afirmar que esto va a dar f' de A, porque previamente aclaramos que las funciones son derivables. O sea, podemos sostener, sin importar cuál sea f de x, que esa derivada existe, porque lo dice el enunciado, ¿sí? Entonces, bueno, demostrábamos lo que queríamos, que la derivada de una suma de funciones en un punto A es igual a sumar las derivadas de cada función por separado. Ahora, para una diferencia, para una resta, la demostración es análoga. En vez de pensar como f más g de A, lo pensamos como f más la opuesta de la función g. Así que bueno, no es necesario hacerlo porque es la misma demostración. Vamos a continuar ahora con la derivada de un producto, o sea, de una multiplicación de funciones. Ahí ya no es como en el caso anterior, que la derivada de un producto es el producto de las derivadas. No. ¿Sí? Hemos visto también en las clases, lo que faltó es demostrarlo, que tenemos que derivar una función producto f por g en un punto A. Eso es igual a hacer la derivada de la primera función en A, o sea, de la derivada de la función f, por la función g sin derivar, y luego sumamos la función f sin derivar por la función g derivada. Prestemos atención que el enunciado dice que ya sabemos que f y g son derivables en A, y por eso entonces podemos aplicar la derivada de un producto. Bueno, ¿cómo es la demostración que nos plantea Rabuffetti? Por empezar, aplicamos la definición de derivada, ¿sí?, que es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿cómo planteamos la definición de derivada para la función producto? Bueno, hacemos el límite en A de f de x, ¿sí?, de f por g de x menos f por g en A sobre x menos A. Ahora,
también por definición de producto de funciones, es decir, si uno tiene una función que es producto de otras, como que uno las puede desdoblar, diferenciar cuál es la función f y cuál es la función g, ¿sí? Que uno utilizó. Lo mismo acá, ¿no? Si uno ya tiene el resultado de la función producto en A, bueno, uno lo podría desdoblar como un f de A menos un g de A. Ahora, en esta situación vamos a hacer, digamos, un artilugio que es para justamente llegar a esto que queremos demostrar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es restar y sumar convenientemente una expresión para que aparezca la definición de la derivada de f en A y para que aparezca la definición de la derivada de g en A. Fíjense que este primer término aparece acá, f de x por g de x, f de a por g de a aparece acá, ¿no? En forma negativa, y se restó y se sumó la misma expresión. ¿Cuál? Menos f de a por g de x más f de a por g de x. A ver, ¿por qué? Veamos, si queremos que aparezca f de x menos f de a, tiene que aparecer f de a, ¿sí? ¿Está bien? Pero, como justamente queremos que quede f de x menos f de a, para poder sacar factor común, debemos multiplicar a f de a por g de x. Entonces, si asociamos estos dos términos, ¿sí? O sea, hacemos factor común por grupos, vemos que podemos sacar factor común g de x. Entonces queda f de x menos f de a en este primer grupo. En este segundo grupo, lo que podemos sacar de factor común es f de a. Y va a quedar g de x menos g de a, que es lo que necesitamos para la derivada de g, ¿no? Todo está sobre x menos a. Bueno, x menos a lo vamos a distribuir en los dos sumandos. Y vamos otra vez a aplicar el teorema que conocemos, donde el límite de una suma es la suma de los límites, ¿sí? Y también sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites. Es decir, por un lado aplicamos el límite en este sumando, ¿sí? Pero como acá tenemos un producto, por eso también aparece separado acá. Ven que aparece el límite de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite en a de g de x, más después aparece el límite en a de f de a solo, ¿sí? Y se agrupó g de x menos g de a sobre x menos a. Ahora, recordemos que por el enunciado sabemos que f y g son derivables, ¿sí? Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque si son derivables, sabemos que son continuas en a. Ese teorema lo habíamos demostrado anteriormente. Entonces, como son funciones continuas, f y g, acá podemos sostener que el límite en a de g de x va a dar g de a, como dice acá, ¿sí? El límite en a de g de x va a dar g de a porque es una función continua. En las funciones continuas sabemos que el límite y la imagen coinciden. Y esto que tenemos escrito acá, el límite en a de f de x menos f de a sobre x menos a, podemos asegurar entonces que es f' de a. O sea, esto que queríamos demostrar acá. Por lo tanto, este primer término es f' de a por g de a, que es lo que dice acá, es decir, la derivada de f por g en a sin derivar. Más, ¿cuánto es el límite en a de f de a? F de a es una constante, como aclara acá la autora. Así que este límite es f de a, ¿sí? Lo que queríamos probar. Y este límite es la definición de la derivada de g, que también sabemos que esto va a dar g' de a porque el enunciado nos aclara que g es derivable, ¿sí? Entonces, de esta manera queda demostrada la tesis, queda demostrada la derivada de un producto.